El juez Alejandro Morales entró aquella mañana al tribunal con la seguridad de siempre. Su traje impecablemente planchado, la corbata azul oscuro ajustada al cuello y la expresión severa que lo acompañaba desde hacía décadas. Afuera, la Ciudad de México rugía con su caos habitual, el claxon de los microbuses, los pregones de los vendedores ambulantes, el aroma a tamales y café que se mezclaba con el humo de los coches. Pero dentro de esa sala solemne reinaba un silencio casi sagrado, roto únicamente por el murmullo de abogados y secretarios acomodando papeles. Alejandro caminó hacia su asiento sin mirar a nadie, consciente de que todos lo observaban, como al hombre que, con un golpe de martillo, podía decidir la vida de otros. Pero esa mañana algo distinto lo esperaba. Cuando levantó la vista hacia la primera fila, allí en medio de los asistentes, se encontraba un hombre que no figuraba en la lista de audiencias. Vestía una túnica blanca sencilla, su cabello caía suavemente sobre los hombros, y su mirada era tan serena que Alejandro sintió un estremecimiento recorrerle la espalda. No parecía un acusado ni un testigo, ni siquiera un visitante común. Había algo en él que lo hacía imposible de ignorar. Alejandro se frotó los ojos creyendo que era producto del cansancio. Había dormido apenas 4 horas, repasando expedientes hasta la madrugada. Sin embargo, al volver a mirar, el hombre seguía allí, inmóvil, mirándolo con una mezcla de compasión y firmeza. El juez sintió que le faltaba el aire. Una palabra atravesó su mente como un rayo. Jesús. Respiró hondo, intentando recuperar la compostura. No puede ser, pensó. Estoy agotado, eso es todo. Dio inicio a la audiencia, fingiendo no notar nada. Sin embargo, cada vez que levantaba la vista de los documentos, aquellos ojos lo encontraban, clavándose en lo más hondo de su ser. Antes de continuar, querido oyente, déjame hacerte una invitación especial. Si estas historias que tocan el corazón y la vida real te interesan, suscríbete ahora al canal. Así no te perderás ningún relato capaz de transformar tu manera de mirar el mundo. Alejandro tragó saliva. Recordó de pronto a su abuela materna, una mujer de Oaxaca que solía contarle, cuando era niño, historias de santos que se aparecían a personas comunes para guiarlas. Él siempre había desechado esos relatos como supersticiones de pueblo. Se había hecho hombre en las aulas de Derecho de la UNAM, donde la razón y la ley eran sus únicas guías. ¿Por qué, entonces, en ese instante, sentía que esas viejas historias cobraban vida frente a él? El secretario del tribunal le entregó un expediente, pero Alejandro apenas podía concentrarse en las letras. El corazón le latía con fuerza, como si quisiera escaparle del pecho. Hizo un esfuerzo titánico por leer las acusaciones, por mantener su voz firme, pero la figura seguía allí, serena, paciente, como si no tuviera prisa en revelar su propósito. Mientras escuchaba la declaración del primer acusado, Alejandro sintió que el tiempo se ralentizaba. Todo se volvía difuso. Las palabras de los abogados, los murmullos en la sala, incluso el crujir de las bancas de madera. Solo quedaba esa mirada fija, profunda, imposible de esquivar. No sabía si se trataba de una visión, de un sueño despierto o de una locura que empezaba a consumirlo. Lo único cierto era que ese hombre no pertenecía a ese lugar y, sin embargo, estaba allí, sentado como si le correspondiera ocupar siempre ese espacio. El juez apretó los labios, decidido a ignorar lo que veía. «Soy un hombre de leyes, no de fantasías», se dijo a sí mismo. Pero en lo más hondo de su ser, algo ya había comenzado a tambalear. Porque en esa sala donde siempre había reinado la frialdad de los códigos y los expedientes, ahora parecía haberse abierto una grieta invisible por donde se colaba un misterio demasiado grande para ser explicado. Y mientras la audiencia avanzaba con aparente normalidad, Alejandro supo que esa mañana marcaría el inicio de algo que escapaba por completo a su control. La mañana siguiente, Alejandro llegó al tribunal con un nudo en el estómago. Había pasado la noche entera dándole vueltas a lo ocurrido. No había mencionado nada a Elena, su esposa, pues temía que pensara que estaba perdiendo la razón. Apenas pudo dormir,
y cuando lo hizo, soñó con los ojos serenos de aquel hombre que lo miraban sin juicio, pero con una autoridad que lo desarmaba por completo. El tráfico de insurgentes estaba insoportable. Los claxones y el humo de los camiones lo irritaban más de lo normal. Bajó del coche con el ceño fruncido, tratando de convencerse de que todo había sido producto de la fatiga. Sin embargo, al entrar a la sala y ocupar su lugar en el estrado, el corazón le dio un vuelco. Ahí estaba otra vez, sentado en el mismo lugar del día anterior, tranquilo, como si lo estuviera esperando. Alejandro apretó los dientes. «No, no puede ser. Esto no es posible», murmuró entre labios. Miró discretamente a su secretario, quien hojeaba unos expedientes sin prestar atención a nada más. Los abogados charlaban entre ellos. Los acusados esperaban cabizbajos. Nadie parecía advertir la presencia de aquel hombre. ¿Era posible que solo él pudiera verlo? Durante la primera audiencia, Alejandro intentó concentrarse en las declaraciones, pero cada tanto sus ojos volvían irresistibles hacia la figura de túnica blanca. Sentía la piel erizarse y un sudor frío le recorría la frente. De pronto, recordó las historias de su abuela en Oaxaca. Ella le hablaba de apariciones y milagros con una fe inquebrantable, asegurando que lo divino podía manifestarse en cualquier rincón, desde la cocina de adobe hasta la iglesia del pueblo. Alejandro siempre había sonreído con incredulidad, convencido de que esas eran fantasías de una generación perdida en supersticiones. Pero ahora, frente a aquella visión, esas memorias regresaban con una fuerza que lo desestabilizaba. En un momento, se inclinó hacia su secretario. «¿Ves al hombre de la primera fila?», preguntó en voz baja. El secretario lo miró con desconcierto. «¿Qué hombre, señor juez? Solo está la familia del acusado». Alejandro se quedó helado. Fingió aclararse la garganta y retomó el caso, pero su mente estaba hecha un torbellino. Al terminar la jornada, salió del tribunal con pasos pesados. El cielo gris de la ciudad anunciaba lluvia, y las primeras gotas comenzaron a caer sobre su saco. Encendió un cigarrillo, aunque hacía años que había prometido dejar el vicio. Necesitaba algo que lo aterrizara. Mientras caminaba hacia su coche, pensó en voz baja: «¿Me estoy volviendo loco?». De regreso a casa, Elena lo recibió con una sonrisa cansada y el aroma de caldo de pollo recién hecho. «Te ves agotado, Alejandro. ¿Dormiste algo?». «Lo suficiente», respondió, evitando su mirada. Ella lo observó con ternura y preocupación a la vez. «Deberías acompañarme a la iglesia este domingo. No te haría mal acercarte un poco a Dios». Él soltó una risa amarga. «Dios no resuelve expedientes ni dicta sentencias, Elena». Pero esas palabras no lograron convencerse ni a sí mismo. Durante la cena, apenas probó bocado. Su hijo Daniel hablaba entusiasmado sobre la universidad, pero Alejandro apenas lo escuchaba. En su mente solo se repetía la misma imagen: el hombre de la túnica blanca sentado en su tribunal, como si le perteneciera. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas del departamento, Alejandro se sirvió un vaso de tequila para intentar calmar sus pensamientos. Lo bebió de un trago, sintiendo el ardor descender por su garganta. Intentó leer un expediente, pero las letras se le mezclaban. Cerró el documento con frustración y se miró al espejo del estudio. Sus ojeras eran profundas, su rostro endurecido parecía más viejo de lo habitual. «Soy un juez, un hombre de leyes», se dijo con voz temblorosa. «No puedo permitirme estas fantasías». Pero en el fondo sabía que aquello no era una simple ilusión. Algo estaba ocurriendo, algo que lo desafiaba más allá de cualquier lógica. Y por primera vez en muchos años, Alejandro Morales sintió que su mundo de certezas empezaba a resquebrajarse. El insomnio se había convertido en un visitante constante. Alejandro se revolvía en la cama, con los ojos abiertos, escuchando el rumor lejano de la ciudad que nunca dormía. Elena descansaba a su lado, respirando con suavidad, ajena a la tormenta que lo desgarraba por dentro. Cada vez que cerraba los ojos, aquella figura de túnica blanca aparecía en su mente, mirándolo en silencio, sin necesidad de palabras.
La tercera mañana consecutiva, al entrar al tribunal, lo vio de nuevo. Estaba allí, ocupando la misma banca, como si nunca se hubiera movido. Nadie parecía notarlo. Alejandro trató de enfocar su atención en el juicio que debía presidir, pero era como intentar leer con un fuego encendido frente a sus ojos. Esto ya es demasiado, pensó mientras apretaba el mazo entre sus manos. Si sigo así, perderé el control. Su garganta estaba seca. Ordenó un receso y salió al pasillo, donde la luz gris de la mañana entraba por los ventanales. Encendió otro cigarrillo, aunque sabía que se estaba hundiendo de nuevo en un hábito que lo había dejado hace años. En la pausa, uno de sus colegas lo abordó. «Morales, ¿todo bien? Te noto distraído». «Estoy cansado nada más», respondió Alejandro con brusquedad. «Pues descansa, amigo, porque en la sala te ves como si hubieras visto un fantasma». Alejandro forzó una sonrisa amarga y regresó a su puesto. Pero en el fondo, esas palabras lo hirieron. Sí, era como ver un fantasma, uno imposible de explicar, uno que le removía heridas antiguas que creía cerradas. Aquella tarde, al volver a casa, Elena lo esperó con una taza de café. «Alejandro, me estás preocupando», dijo suavemente, tomando asiento frente a él. «Estás callado, nervioso. No eres el mismo». Él evitó sus ojos. «Son los casos, nada más. Mucho trabajo». Ella suspiró. «No te creo. Te conozco desde hace 30 años. No puedes engañarme. Algo te pasa». Él quiso hablar, contarle lo que veía, pero se contuvo. ¿Qué diría Elena? ¿Que estaba perdiendo la razón? ¿Que necesitaba un médico? Prefirió guardar silencio, aunque en su interior ardía la necesidad de desahogarse. Pasaron los días y la situación empeoró. Alejandro se refugiaba en el tequila cada noche, buscando adormecer la mente. El ardor del alcohol era un alivio momentáneo, pero al cerrar los ojos la figura volvía. Entonces comenzó a temer que la locura fuera hereditaria. Recordó que su padre, un campesino de carácter duro, había tenido episodios de delirios en sus últimos años. ¿Sería él ahora la próxima víctima? Una madrugada, incapaz de dormir, caminó hasta el balcón del departamento. La ciudad estaba iluminada con miles de luces, un río interminable de coches sobre el periférico. Alejandro se apoyó en la baranda y murmuró: «¿Qué me está pasando? ¿Por qué yo?». El viento frío le golpeó el rostro, y por un instante sintió la certeza de que alguien lo escuchaba. No supo si era un consuelo o un tormento. Al día siguiente, en el tribunal, la figura seguía allí, pero esta vez Alejandro percibió algo distinto. El hombre lo observaba con una calma que parecía desafiar su resistencia. La mirada no era acusadora, sino paciente, como si le diera tiempo para decidir. Ese día, Alejandro sintió un conflicto que lo desgarraba. Parte de él quería huir, dejar su cargo, encerrarse lejos de todo. La otra parte, la que había dedicado su vida a la justicia, se resistía a aceptar que estaba perdiendo el control. La duda lo consumía. ¿Era una revelación divina? ¿O su mente finalmente había cedido? Cuando terminó la jornada, caminó hacia la salida con paso lento. Un abogado joven lo alcanzó para entregarle un documento, pero al mirarlo fijamente, Alejandro creyó ver en sus ojos el mismo reflejo sereno de la figura del tribunal. Parpadeó y la ilusión desapareció, dejándolo más confundido que nunca. En su interior, sabía que no podría seguir ignorando lo que ocurría, pero aceptar lo que veía significaba romper el muro de racionalidad que había construido toda su vida, y Alejandro Morales no estaba listo para derribarlo. Al menos, no todavía. El caso del día era el de un joven de Tepito acusado de robo. Alejandro repasaba el expediente mientras el murmullo de la sala se apagaba poco a poco. El muchacho de apenas 20 años tenía el rostro endurecido por la vida en las calles, pero en sus ojos había un brillo que no encajaba con la frialdad del delito descrito en los documentos. El fiscal habló con voz firme, relatando cómo el joven había sido sorprendido robando en una tienda de electrónicos. Presentó pruebas, una cámara de seguridad, un par de testigos.
La defensa, en cambio, apenas contaba con recursos. La abogada asignada de oficio parecía novata, con un discurso tembloroso que poco convencía. Alejandro escuchaba todo, pero su mente no estaba tranquila. Al levantar la vista, ahí estaba otra vez, el hombre de la túnica blanca, sentado en la primera fila, observando en silencio. Esa mirada lo atravesaba. Y por primera vez en años Alejandro no podía decidir con frialdad. Es un caso sencillo, pensó. Las pruebas son claras, el muchacho es culpable. Pero su corazón se agitaba con fuerza. Recordó sus propias caminatas juveniles por los barrios duros de Oaxaca, cuando aún no era juez, cuando todavía no cargaba la armadura de la ley. Recordó amigos de su infancia que habían terminado en la cárcel no por maldad, sino por necesidad. Durante la declaración del joven, Alejandro lo observó detenidamente. «Dime la verdad», preguntó con voz grave. «¿Por qué lo hiciste?» El muchacho bajó la cabeza apretando los puños. «Mi mamá está enferma. Necesitaba dinero para sus medicinas. No tengo trabajo. No tengo nada». Un murmullo recorrió la sala. El fiscal lo interrumpió de inmediato. «Excusas, señor juez. Nada justifica robar. La ley es clara». Alejandro lo miró fijamente. «La ley es clara, sí, pero la justicia también debe escuchar». En ese instante sintió la mirada del hombre de túnica blanca más intensa que nunca, como si lo invitara a tomar una decisión distinta. Alejandro respiró hondo, luchando contra sí mismo. Sabía que un juez no podía dejarse llevar por emociones, pero algo dentro de él se rebelaba contra el mecanismo frío que había seguido toda su vida. La sentencia debía dictarse. Alejandro levantó el mazo, con todos los ojos puestos en él. Y en un acto que sorprendió a todos, decidió condenar al joven a una pena menor, sustituyendo la cárcel por trabajo comunitario y la obligación de asistir a programas de rehabilitación. Un silencio tenso llenó la sala. El fiscal apretó los labios con rabia contenida. La defensa no podía creerlo. El muchacho levantó la vista y por un segundo, Alejandro juró ver gratitud en sus ojos. Al salir de la sala, uno de sus colegas lo abordó con dureza. «¿Qué demonios fue eso, Morales? Ese muchacho debía estar tras las rejas». Alejandro contestó con calma, aunque por dentro ardía de inseguridad. «La justicia no siempre es la misma que la ley». Pero apenas pronunció esas palabras, supo lo que significaban. Estaba rompiendo su propio esquema, poniendo en riesgo su reputación. El eco de esa decisión se expandiría, y no todos lo mirarían con comprensión. Esa noche, al llegar a casa, Elena lo recibió con sorpresa. «Hoy te ves diferente», dijo, «como si hubieras soltado un peso». Alejandro sonrió débilmente, pero en su interior la lucha continuaba. ¿Qué había hecho? ¿Había sido justo o simplemente había cedido a una ilusión que lo perseguía? Mientras intentaba conciliar el sueño, recordó otra vez al hombre en el tribunal sentado en silencio, y comprendió que esa figura no se iría pronto, que lo obligaría una y otra vez a enfrentarse consigo mismo. Lo que no sabía era que su decisión comenzaba a generar rumores peligrosos en los pasillos de la justicia, y que ese pequeño acto de compasión sería la chispa de un fuego mucho más grande. El rumor comenzó como un murmullo en los pasillos del Palacio de Justicia, pero pronto se convirtió en un eco que alcanzó todos los rincones. «El juez Morales se ha ablandado», decían unos. «Está protegiendo delincuentes», murmuraban otros. La decisión que había tomado con el joven de Tepito no pasó desapercibida, y en un ambiente donde la dureza era sinónimo de autoridad, su acto de compasión sonaba casi como una traición. Alejandro lo notó de inmediato. Los colegas que antes lo saludaban con respeto, ahora lo miraban con recelo, algunos incluso con abierta desconfianza. En la cafetería del tribunal, las conversaciones cesaban cuando él entraba. No necesitaba escuchar las palabras exactas. La frialdad en las miradas era suficiente para entender que algo había cambiado. Una tarde, su viejo amigo y compañero de años, Ramírez, lo alcanzó al salir de una audiencia. Ramírez era un abogado de prestigio, siempre bien vestido,
con el cabello engominado y la sonrisa segura. Pero esa vez lo miró con seriedad. «Alejandro, tenemos que hablar. ¿De qué se trata?», preguntó, aunque ya intuía el motivo. «De lo que hiciste con ese muchacho. Todos lo comentan. Dicen que perdiste el juicio, que tu compasión te está nublando la mente». Alejandro lo miró fijo con un cansancio que no podía ocultar. «Tomé la decisión que me pareció justa. No más, no menos». Ramírez chasqueó la lengua. «Justa para ti, quizá. Pero aquí no se trata de sentimientos, se trata de la ley. Y si sigues así, te van a quitar el cargo. No me obligues a decírtelo otra vez». Las palabras le pesaron como plomo. Ramírez no hablaba al aire. Era cercano a magistrados y tenía contactos en la prensa. Si él repetía esa advertencia, era porque el riesgo era real. Al día siguiente, Alejandro vio su nombre en un artículo de un periódico local. El encabezado decía: «Juez Morales, blando con los criminales». El texto insinuaba corrupción, sugería que su decisión había sido influenciada por sobornos o presiones externas. Alejandro apretó el periódico con rabia, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Esa noche, Elena notó su silencio más pesado de lo normal. «¿Qué pasa ahora?», preguntó mientras servía la cena. Él le mostró el artículo, dejando el papel arrugado sobre la mesa. «Mira lo que dicen de mí». Ella lo leyó con calma, levantando la vista después. «Son palabras, Alejandro. Tú sabes quién eres y qué hiciste». Él golpeó la mesa con el puño. «No entiendes. En este mundo las palabras pesan más que los hechos. Un rumor basta para destruirte». Daniel, que escuchaba desde la sala, intervino. «Papá, ¿es cierto lo que dicen? ¿De verdad soltaste a un ladrón?». Alejandro lo miró con severidad. «No lo solté. Le di una segunda oportunidad». El muchacho bufó con desdén. «Eso suena bonito en un sermón, pero no en un tribunal». El comentario lo atravesó como un cuchillo. Su propio hijo, reflejando la dureza que él mismo había enseñado durante años. Se encerró en su estudio, con la botella de tequila como única compañía. Durante horas, la mente de Alejandro se debatió entre la rabia y la duda. ¿Y si tenían razón? ¿Y si su compasión era en realidad debilidad? Pero entonces, en medio de la confusión, recordó los ojos del muchacho de Tepito, la gratitud silenciosa que había visto en ellos. Y recordó, sobre todo, la figura de la túnica blanca, paciente, constante, mirándolo en silencio desde la primera fila. El conflicto era insoportable. Afuera la lluvia caía sobre la ciudad como un lamento. Dentro de sí mismo, Alejandro se preguntaba cuánto más podría soportar el peso del rechazo social, el desprestigio y las dudas que crecían como sombras. Y en ese torbellino de emociones comprendió que lo que había hecho ya no tenía marcha atrás. Lo que venía sería aún más difícil. Los días siguientes fueron una carga insoportable para Alejandro. En el tribunal, las miradas acusadoras lo perseguían. En los periódicos su nombre aparecía asociado a rumores de debilidad y corrupción. Cada noche volvía a casa con el peso de un hombre que ya no encontraba descanso ni en sus propios pensamientos. Elena lo observaba en silencio, con esa paciencia que había cultivado durante años de matrimonio, pero su corazón ardía de preocupación. Una mañana de domingo, mientras él repasaba expedientes en el estudio con una taza de café frío a su lado, Elena entró con una decisión en los ojos. «Alejandro», dijo con voz firme, «ven conmigo a la Basílica de Guadalupe». Él levantó la vista del papel, frunciendo el ceño. «¿Para qué? ¿Acaso rezar resolverá mis problemas con la judicatura?». «No», respondió ella con calma. «Pero quizás resuelva los problemas de tu corazón». Alejandro bufó con impaciencia, pero algo en el tono de Elena le impidió rechazarla de inmediato. Había en su mirada una convicción que él no podía ignorar. Finalmente suspiró. «Está bien, pero solo porque necesitas compañía, no porque crea en milagros». Al llegar a la basílica, el bullicio de los peregrinos lo envolvió. Gente de todas partes del país llegaba con flores, veladoras y cantos. El aire olía a cera derretida
y a incienso. Alejandro, acostumbrado a los pasillos fríos del tribunal, se sintió fuera de lugar, como un extraño en tierra ajena. Caminaron hasta el altar, donde la imagen de la Virgen se alzaba resplandeciente. Elena se arrodilló de inmediato, cerrando los ojos en un rezo silencioso. Alejandro, en cambio, permaneció de pie con las manos en los bolsillos y el gesto endurecido. Sin embargo, algo inesperado ocurrió. En medio de aquel mar de fieles, Alejandro sintió una presencia familiar. Giró la cabeza y entre la multitud creyó ver, otra vez, al hombre de la túnica blanca. El corazón le dio un salto. Estaba allí, mirándolo con la misma serenidad que en el tribunal. Nadie más parecía notarlo igual que siempre. Alejandro sintió un escalofrío y por un instante la rigidez de su razón comenzó a tambalear. Elena abrió los ojos y lo miró. «¿Qué pasa, Alejandro? Te ves pálido». Él tragó saliva. «Nada, solo es el calor». Después de la misa, mientras caminaban hacia la salida, Elena tomó su mano con ternura. «Alejandro, llevo años pidiéndole a la Virgen que te toque el corazón. He rezado por ti cada noche, incluso cuando tú te burlabas de mis oraciones. Yo sé que estás cargando algo más grande de lo que quieres admitir». Él apartó la mirada, sintiendo que su voz se quebraría si respondía. «No me entiendes, Elena, no sabes lo que...» Se interrumpió a sí mismo, incapaz de confesar lo que veía. Ella lo abrazó suavemente. «No necesito entender todo. Solo sé que no estás solo. Dios te escucha, aunque tú no quieras escucharlo a Él». De regreso a casa, Alejandro permaneció en silencio durante el trayecto. La ciudad bullía con su ruido interminable, pero él estaba atrapado en sus pensamientos. Las palabras de Elena resonaban como un eco incómodo. «No estás solo». Y en lo profundo, temía que fueran verdad. Esa noche, al recostarse, recordó la figura entre los fieles en la basílica. No era una ilusión pasajera. Lo había sentido tan real como el frío del mármol bajo sus pies, y aunque trató de convencerse de que era producto de su cansancio, no pudo evitar preguntarse si en realidad se trataba de un llamado. La fe de Elena, tan firme y constante, contrastaba con su escepticismo desgastado. Pero por primera vez en años, Alejandro se permitió una grieta en su coraza, y en esa grieta algo nuevo comenzó a entrar, aunque él no lo reconociera todavía. El caso había estallado en los noticieros de todo el país. Un empresario regiomontano, acusado de corrupción y desvío de fondos millonarios, enfrentaría juicio en la Ciudad de México. Alejandro fue designado como juez principal, una responsabilidad que lo colocaba bajo la lupa de políticos, empresarios y medios de comunicación. El Palacio de Justicia se llenó de cámaras, micrófonos y reporteros que buscaban cada gesto, cada palabra suya. Desde temprano, Alejandro sintió la tensión en el aire. Afuera, manifestantes gritaban consignas contra la corrupción, mientras otros defendían al empresario alegando persecución política. Al entrar en la sala, Alejandro percibió un silencio denso, como si todos contuvieran la respiración, y allí, entre la multitud de rostros ansiosos, distinguió otra vez a aquel hombre de túnica blanca, sentado como siempre, observándolo con la misma calma inmutable. El fiscal presentó pruebas contundentes: transferencias ilícitas, contratos falsificados, testimonios de empleados que denunciaban las prácticas turbias del empresario. La defensa, poderosa y arrogante, contraatacó con un ejército de abogados que intentaban desacreditar cada evidencia. Alejandro escuchaba con atención, pero en su interior libraba otra batalla. Sabía lo que se esperaba de él. Sabía que en más de una ocasión, jueces habían cedido a las presiones y habían dictado sentencias favorables para personajes con poder. Las llamadas anónimas ya habían comenzado a llegar a su casa. «Cuida a tu familia», le habían susurrado en una de ellas. El mensaje era claro: absolver al empresario era la salida segura. Durante un receso, Ramírez se acercó a él con gesto serio. «Alejandro, escucha, no te pongas en contra de esta gente. No tienes idea del poder que manejan. Firma la absolución y todo seguirá en calma». Alejandro lo miró fijamente.
¿Me estás sugiriendo que venda mi conciencia? Ramírez bajó la voz. Te estoy sugiriendo que protejas tu vida y la de tu familia. A veces ceder no es cobardía, es sobrevivir. Esas palabras lo persiguieron cuando volvió a su asiento. Enfrente de él, el empresario lo observaba con una sonrisa confiada, seguro de que el dinero lo blindaría. Pero entonces, Alejandro levantó la vista hacia la primera fila. El hombre de la túnica blanca lo miraba con intensidad, sin necesidad de palabras. Su sola presencia parecía recordarle que la justicia verdadera no podía comprarse. El corazón de Alejandro latía con fuerza mientras tomaba la decisión. Respiró hondo, levantó el mazo y dictó sentencia. El empresario era culpable de corrupción. La sala estalló en murmullos, gritos y aplausos mezclados. Los reporteros corrieron a transmitir la noticia, mientras los abogados de la defensa se indignaban y prometían apelar. El empresario perdió la sonrisa, y en sus ojos apareció un brillo de odio. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda, consciente de que había cruzado una línea de la que no había retorno. Esa noche, al llegar a casa, Elena lo esperaba con el rostro preocupado. «Supe lo que pasó», dijo con voz temblorosa. «Alejandro, ¿estás seguro de lo que hiciste?» Él asintió con calma, aunque en su interior temblaba. «Hice lo que debía. No podía dejarlo impune». Ella lo abrazó fuerte, como si quisiera protegerlo de un peligro invisible. «Entonces prepárate, porque ellos no van a quedarse tranquilos». En la soledad de su estudio, Alejandro se sirvió un vaso de agua, evitando esta vez el tequila. Se sentó, respirando profundo, y recordó la mirada firme que lo había acompañado todo el día. Aquella figura no le había dicho nada, pero había sido suficiente para darle el valor que necesitaba. Sin embargo, una sombra se instalaba en su mente. Sabía que el precio de su decisión no tardaría en llegar, y el miedo, aunque intentara ocultarlo, ya comenzaba a crecer dentro de él. El eco de la sentencia contra el empresario retumbó en todo el país, pero para Alejandro las consecuencias llegaron mucho antes de lo que imaginaba. Al día siguiente, al llegar al tribunal, lo esperaba un oficio frío y contundente: suspensión temporal de su cargo mientras se revisaban posibles irregularidades en su proceder. La noticia lo golpeó como un mazazo. Nunca en más de 30 años de servicio había sido suspendido. Los pasillos que antes había recorrido con dignidad se convirtieron en territorio hostil. Los empleados lo miraban de reojo, algunos con lástima, otros con burla apenas disimulada. Alejandro apretó la mandíbula y salió sin decir palabra, pero por dentro sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Al llegar a casa, Elena lo recibió con un abrazo silencioso. Él permaneció rígido, incapaz de corresponder. «Te lo advertí», murmuró ella, con lágrimas en los ojos. Ellos no iban a quedarse tranquilos. Alejandro se dejó caer en el sillón, cubriéndose el rostro con las manos. «No sé cuánto tiempo más podré resistir, Elena». Ese mismo día comenzaron las amenazas. Primero fue una llamada anónima en la madrugada, una voz ronca que solo dijo: «Sabemos dónde vives, deja las cosas como están». Alejandro colgó de inmediato, pero el miedo se le incrustó en el pecho. Después, notó un coche oscuro estacionado frente a su edificio por varias noches seguidas. Ninguno de los vecinos parecía reconocerlo. Daniel, al enterarse, explotó en rabia. «Papá, nos vas a arruinar la vida. ¿No te das cuenta? ¿Qué necesidad tienes de pelear con gente poderosa?» Alejandro lo miró con dolor. «Hijo, hice lo correcto». ¿Correcto? ¿Y de qué sirve lo correcto si terminamos muertos o en la ruina? El silencio que siguió fue insoportable. Alejandro sintió que cada palabra de su hijo era una daga clavándose en su conciencia. ¿Estaba arriesgando demasiado? Valía la pena poner en peligro a quienes amaba. Las noches se volvieron interminables. Se levantaba de la cama, caminaba por el departamento a oscuras, escuchando cualquier ruido extraño. Elena trataba de consolarlo, pero incluso ella empezaba a temer que la decisión los arrastrara a todos.
Una tarde, mientras caminaba por el parque cercano, sintió una presencia detrás de él. Se giró de inmediato y alcanzó a ver dos hombres que lo observaban desde lejos. Uno de ellos sacó un teléfono y lo apuntó como si lo grabara. Alejandro apresuró el paso, el corazón golpeándole con fuerza. Cuando llegó a casa, sudaba frío. Se encerró en su estudio, encendió una vela y se dejó caer en el escritorio. No había botella de tequila que calmara la tormenta que lo consumía. Cerró los ojos y, contra toda lógica, pensó en la figura de túnica blanca que lo había acompañado tantas veces en el tribunal. «¿Dónde estás ahora?», susurró con la voz quebrada. «Si de verdad eres quien creo, no me dejes solo en esto». El silencio fue su única respuesta, pero en lo profundo de su ser una extraña paz se encendió por un instante, como un respiro fugaz en medio del huracán. Aquella noche, antes de dormir, Elena se acercó y le tomó la mano. «Alejandro, quizá este sea tu camino, pero recuerda, no estás cargando solo tu cruz. Nosotros también la llevamos contigo». Él la miró con gratitud y dolor. «Lo sé, y es eso lo que más me duele». Al cerrar los ojos, Alejandro comprendió que la batalla apenas comenzaba. Había perdido su cargo, había ganado enemigos peligrosos y había sembrado miedo en su propia familia. La caída era inevitable y ahora debía decidir si tenía fuerzas para levantarse o si sería arrastrado por completo. Los días posteriores a la suspensión se volvieron una cadena de incertidumbre. Alejandro apenas salía de casa, temiendo las miradas y los comentarios. Las llamadas amenazantes se habían vuelto más frecuentes, y aunque trataba de aparentar fortaleza frente a su familia, cada sonido del teléfono le hacía estremecerse. Una mañana, recibió una citación formal del Consejo de la Judicatura. El documento decía que debía presentarse a una audiencia interna para evaluar su competencia mental y su capacidad para ejercer como juez. Al leer esas palabras, Alejandro sintió que el piso se abría bajo sus pies. Elena lo encontró sentado en la mesa, con la carta entre las manos. «¿Qué pasó?», preguntó con ansiedad. Él levantó la vista, con los ojos turbios. «Van a evaluarme, como si estuviera loco». Ella se llevó las manos al rostro, incrédula. ¿Quién haría algo así? Alejandro apretó la carta. «Ramírez». Solo él tendría la influencia y la motivación para mover algo así. Recordó la última conversación con su viejo amigo, advirtiéndole que no se enfrentara a los poderosos. Ahora comprendía que no había sido un consejo, sino una amenaza velada. La audiencia interna fue un calvario. Sentado frente a un panel de magistrados, Alejandro escuchó cómo se exponían quejas y rumores sobre su conducta errática. Algunos abogados alegaban que en los últimos juicios había mostrado inestabilidad emocional. Otros insinuaban que su cercanía con ciertos sectores lo volvía parcial. Alejandro se defendió con firmeza, pero en su interior ardía de rabia al escuchar cómo se distorsionaban sus decisiones. Al salir, se encontró frente a frente con Ramírez, quien lo esperaba con una expresión que mezclaba falsa compasión y satisfacción. «Lo siento, Alejandro», dijo con un tono meloso. «Esto es lo que pasa cuando te alejas del camino correcto». Alejandro lo miró con los ojos encendidos. «¿Fuiste tú? ¿Tú moviste todo esto?». Ramírez alzó las manos en gesto inocente. «Yo solo quiero lo mejor para ti, y lo mejor sería que renuncies antes de que terminen de destruirte». El juez sintió un ardor en la garganta, un impulso de golpearlo, pero contuvo la rabia. Dio media vuelta sin responder, aunque por dentro lo consumía la certeza de haber sido traicionado por quien había considerado un hermano. De regreso a casa, se encerró en su estudio. Elena entró minutos después con una taza de té caliente. «Alejandro, no dejes que esto te quiebre». Él negó con la cabeza abatido. «Elena, me están arrancando la dignidad. Me tratan como si fuera un loco, un hombre que ha perdido el juicio». Ella le tomó la mano con firmeza. «No importa lo que digan, yo sé quién eres». Pero ni siquiera sus palabras lograban arrancarle el peso que lo hundía. Esa noche,
Alejandro caminó por la sala a oscuras, escuchando los latidos de su propio corazón como tambores en la penumbra. La traición de Ramírez era una herida más profunda que cualquier otra. Un enemigo abierto podía enfrentarse, pero un amigo convertido en verdugo dejaba cicatrices imposibles de cerrar. Al recostarse, pensó en la figura que tantas veces lo había acompañado en el tribunal. Cerró los ojos y la vio, paciente, silenciosa, como un testigo invisible de su dolor. Y por primera vez en semanas Alejandro deseó hablar, gritar, pedir respuestas a aquel ser enigmático que lo seguía. «Si de verdad eres quien creo», murmuró con voz quebrada, «entonces dime qué hacer, porque yo ya no puedo más». El silencio de la noche lo envolvió, pero en el fondo de su alma sintió un murmullo leve, como una brisa que le decía, «resiste». La tensión se había vuelto insoportable. Alejandro ya no podía caminar por la calle sin sentir que todos lo señalaban como un hombre vencido, un juez desquiciado. Incluso en el mercado, mientras compraba pan dulce, escuchaba murmullos a sus espaldas. El orgullo que lo había sostenido durante décadas se resquebrajaba más cada día. Una tarde, incapaz de soportar más encierro, salió a caminar sin rumbo. Las calles empedradas de Coyoacán lo recibieron con su bullicio habitual. Familias paseando, vendedores de artesanías, el olor a esquites y a café recién molido. Alejandro caminaba cabizbajo, sin destino, hasta que sus pasos lo llevaron frente a una parroquia sencilla. Sintió un impulso inexplicable de entrar. El interior era fresco y silencioso. El olor a incienso impregnaba el aire, y un rayo de luz se filtraba por un vitral, iluminando el altar. Alejandro se sentó en la última banca, con la cabeza entre las manos. No sabía si estaba buscando respuestas o simplemente un lugar donde esconderse de sí mismo. Un sacerdote de cabello canoso y mirada bondadosa se acercó despacio. «Buenas tardes», dijo con voz serena. «Soy el padre Ignacio». «¿Puedo sentarme?» Alejandro asintió sin mirarlo. «Haga lo que quiera». El sacerdote se acomodó a su lado y guardó silencio unos segundos. Luego, con calma, preguntó, «¿Quiere hablar?» Alejandro rió con amargura. «¿Hablar? Nadie quiere escucharme. Me llaman loco. Me acusan de cosas que no hice. He entregado mi vida a la justicia y ahora me la arrancan como si no valiera nada». «Quizás el problema es que solo has confiado en tu propia fuerza», respondió Ignacio. «Y ahora que todo se tambalea, no sabes en quién apoyarte». Alejandro lo miró con dureza. «¿Y qué propone usted? ¿Que me refugie en rezos? ¿Que espere que un milagro me salve?» Ignacio sostuvo su mirada con paciencia. «No propongo nada. Solo digo que, a veces, lo que creemos locura es en realidad un llamado». Esas palabras lo estremecieron. Alejandro se quedó en silencio, con el corazón latiendo fuerte. ¿Cómo podía aquel hombre intuir algo tan íntimo? «Lo he visto», confesó de pronto, casi en un susurro, «en mi tribunal, sentado en la primera fila. Nadie más parece notarlo, solo yo. No habla, pero me mira, y siento que me desnuda por dentro». El sacerdote no se sorprendió, sonrió con suavidad. «Tal vez sea Jesús». Alejandro lo miró incrédulo. «¿Jesús? ¿Por qué se me aparecería a mí? Soy un juez endurecido, un hombre que ha cometido errores, que ha cerrado los ojos muchas veces ante la injusticia. No soy digno». «Nadie lo es», respondió Ignacio con calma. «Y sin embargo él se aparece a quien quiere, quizás porque aún hay algo que espera de ti». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Durante años había rechazado la fe, convencido de que era una debilidad. Pero en ese momento, sentado en esa banca de madera, escuchando la voz tranquila del sacerdote, algo dentro de él comenzó a quebrarse. Ignacio se levantó despacio y colocó una mano en su hombro. «No tengas miedo. Habla con él aunque no entiendas. A veces una simple oración basta para abrir una puerta que lleva años cerrada». Cuando el sacerdote se alejó, Alejandro se quedó inmóvil con la mirada fija en el altar. Su respiración era entrecortada, como si estuviera a punto de llorar, pero las lágrimas no salían.
Finalmente, cerró los ojos y por primera vez en décadas murmuró una oración. Si de verdad eres tú, muéstrame qué hacer. La paz que sintió fue breve pero real, como un soplo en medio del caos. No tenía respuestas, pero por primera vez en mucho tiempo había encontrado un poco de alivio. Los días que siguieron al encuentro con el padre Ignacio fueron distintos. Alejandro no podía decir que la tormenta hubiera cesado, pero en su interior algo se había movido. La oración que había pronunciado en voz baja seguía resonando en su mente, como una semilla plantada en tierra árida. Aún así, la duda permanecía. ¿Había sido un desahogo momentáneo o un verdadero llamado? Una mañana despertó con una decisión inexplicable. Aunque seguía suspendido, necesitaba volver al tribunal, al lugar donde todo había comenzado. Se vistió con su traje gris, se anudó la corbata y sin decir mucho a Elena salió rumbo al Palacio de Justicia. El trayecto en auto fue silencioso. La ciudad avanzaba con su ritmo frenético. Vendedores ofreciendo chicles en los semáforos, camiones llenos hasta el tope, policías regulando el tráfico con silbatos estridentes. Alejandro miraba todo desde la ventanilla, sintiéndose ajeno, como si fuera un espectador de un mundo que ya no le pertenecía. Cuando entró al edificio, varios empleados lo reconocieron. Algunos lo saludaron con cortesía forzada, otros apartaron la mirada. Alejandro caminó sin detenerse, con paso firme pero con el corazón golpeando en su pecho. Llegó a la sala donde tantas veces había presidido juicios y se detuvo frente a la puerta. Respiró hondo y entró. El lugar estaba vacío. La luz de la mañana se filtraba por los ventanales, iluminando las bancas de madera y el estrado. El eco de sus pasos llenaba el silencio. Alejandro avanzó lentamente, observando cada rincón como si fuera la primera vez, y entonces, al alzar la vista, lo vio. En la misma banca de siempre estaba sentado el hombre de la túnica blanca. Su mirada serena lo recibió con la misma intensidad de antes, pero esta vez Alejandro no sintió terror, sino una especie de alivio. Durante semanas había temido que esa visión fuera una locura que lo destruía. Sin embargo, ahora, en el silencio de la sala vacía, comprendió que esa presencia era su única certeza. Con un nudo en la garganta, Alejandro se atrevió por primera vez a hablar, aunque solo en un murmullo que apenas salió de sus labios. «¿Qué quieres de mí?». No hubo respuesta audible. El hombre permaneció en silencio, observándolo con paciencia infinita, pero Alejandro sintió dentro de sí una calma que hacía mucho no experimentaba, como si esa simple pregunta hubiera sido escuchada. Se acercó al estrado y apoyó las manos en la madera pulida. Recordó cada sentencia dictada allí, cada rostro que había condenado o absuelto. Durante años había creído que la justicia era solo aplicar la ley, pero ahora entendía que detrás de cada caso había vidas, historias, dolores que no podían medirse únicamente con códigos y artículos. Las lágrimas comenzaron a arder en sus ojos, aunque luchó por contenerlas. «He fallado tantas veces», susurró. «He sido duro, indiferente, incluso injusto. ¿Por qué yo? ¿Por qué aquí?». El silencio de la sala lo envolvió, pero Alejandro no se sintió solo. Por primera vez en mucho tiempo, experimentó la certeza de que su vida tenía un propósito más allá de los expedientes y de los dictámenes. Se quedó sentado en la primera fila, justo frente a la figura, sin importar que nadie más pudiera verla. Permanecieron así largo rato, en un diálogo silencioso donde las palabras no eran necesarias. Cuando finalmente salió del tribunal, el sol de mediodía lo recibió con un calor inesperado. Alejandro caminó hacia su coche con el paso más ligero. No tenía respuestas, no sabía qué ocurriría con su cargo ni con su reputación, pero algo había cambiado. Ya no temía tanto a la incertidumbre, porque en el lugar donde antes solo veía presión y hostilidad, ahora había encontrado un destello de esperanza, y esa esperanza lo sostenía, aunque el futuro siguiera siendo incierto. Alejandro había recuperado algo de calma tras su visita silenciosa al tribunal,
pero la realidad no tardó en alcanzarlo. Una tarde, mientras revisaba viejos expedientes en su estudio, encontró entre los papeles de apelaciones un caso que llamó su atención. Un joven de Chiapas condenado por homicidio, con un proceso lleno de irregularidades. El nombre no le decía nada, pero las páginas parecían gritar injusticia. Pasó la noche entera leyendo los documentos. El muchacho, Mateo López, había sido acusado de matar a un comerciante durante un asalto. Las pruebas eran débiles, un testimonio contradictorio, una identificación apresurada y una confesión firmada bajo presión policial. Todo en el expediente olía a corrupción. Alejandro frunció el ceño. Conocía bien esas artimañas. Era el tipo de caso en el que la prisa por cerrar un expediente valía más que la verdad. Al día siguiente, buscó a un contacto que aún le quedaba dentro del tribunal. Un secretario joven, de apellido Vargas, lo recibió en una cafetería discreta. «Señor juez, usted ya no debería estar metiéndose en estos asuntos», le advirtió en voz baja. «Respóndeme solo esto, Vargas. ¿Quién llevó el caso de Mateo López?» El muchacho miró alrededor antes de contestar. «El juez Ramírez». El nombre retumbó como un trueno. Alejandro apretó la taza de café con tanta fuerza que casi la rompe. Ramírez, su viejo amigo convertido en enemigo, había dictado la sentencia. «Escucha, Vargas», dijo con voz firme, «este caso está lleno de vacíos. Necesito acceso a los documentos completos, a los testimonios originales». El joven vaciló, pero finalmente asintió. «Se arriesga mucho, señor, pero yo lo ayudaré». Con los nuevos documentos en mano, Alejandro descubrió lo que temía. Pruebas ocultas, testigos silenciados, informes periciales manipulados. Todo indicaba que Mateo había sido usado como chivo expiatorio. Esa noche, Alejandro compartió lo que había hallado con Elena. Ella lo escuchó en silencio, con el ceño fruncido. «¿Y qué vas a hacer?», preguntó al final. «Lo que debo hacer. No puedo dejar que un inocente pase su vida en prisión por culpa de corruptos». «Alejandro», replicó ella tomándole la mano, «ya estamos en la mira. Te han suspendido, nos amenazan, nos vigilan. Si te metes en esto podrías perderlo todo». Él la miró con una mezcla de ternura y determinación. «Si callo, entonces sí lo habré perdido todo». Daniel, que escuchaba desde la puerta, intervino con tono incrédulo. «¿Otra vez, papá? ¿No aprendiste nada? Siempre es lo mismo, meterte con gente que puede destruirnos. ¿Por qué no puedes dejarlos en paz?». Alejandro lo miró con firmeza. «Porque si yo no lo hago, ¿quién lo hará?». El muchacho sacudió la cabeza y se marchó furioso. Alejandro sintió el dolor de verlo alejarse, pero su decisión estaba tomada. Esa madrugada, sentado frente al expediente, se encontró otra vez pensando en el hombre de la túnica blanca. Recordó su mirada serena, inmutable, como si lo alentara a seguir adelante. Cerró los ojos y murmuró en silencio: «Dame fuerzas, porque sé que esto me va a costar caro». El amanecer lo sorprendió aún despierto, con las páginas esparcidas sobre el escritorio. El caso de Mateo se había convertido en una obsesión, una misión que no podía abandonar. En el fondo, Alejandro comprendía que no solo estaba luchando por un joven inocente, sino también por redimir sus propias fallas del pasado. Lo que no sabía era hasta qué punto aquella investigación lo llevaría a descubrir una red de corrupción mucho más grande de lo que imaginaba. Y enfrentarse a ella significaba arriesgar no solo su carrera, sino la vida de todos los que amaba. El expediente de Mateo se convirtió en una bomba en las manos de Alejandro. Cada documento revisado, cada declaración recuperada, confirmaba lo mismo. El joven era inocente. Pero al mismo tiempo, cada paso que daba en la investigación lo acercaba más a un enemigo que no perdonaba: la red de corrupción en la que Ramírez y otros jueces estaban implicados. Una tarde, al regresar a casa, encontró la puerta entreabierta. El corazón se le detuvo. Entró corriendo y vio a Elena sentada en el sofá, con un corte en el brazo y el rostro pálido. Daniel estaba a su lado, furioso, presionando un paño contra la herida.
«Mamá fue atacada», gritó Daniel con la voz quebrada. 2 hombres la siguieron y uno la empujó contra la pared. Le dijeron que era una advertencia. Alejandro sintió un fuego arder en su pecho, una mezcla de rabia y miedo que lo paralizó unos segundos. Se arrodilló junto a su esposa, temblando. «Elena, perdóname. Todo esto es por mi culpa». Ella lo miró con ojos llenos de dolor pero también de firmeza. «No digas eso. Tú no eres el culpable. Los culpables son ellos, los que quieren destruirnos». La herida no era grave, pero el mensaje estaba claro. Querían quebrarlo tocando lo más valioso que tenía, su familia. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Caminó de un lado a otro en la sala, escuchando la respiración agitada de Daniel, que no lograba calmar su rabia. «Papá, tienes que detenerte», le dijo su hijo con la voz dura. «No vale la pena. Ya nos atacaron. La próxima vez podría ser peor». Alejandro lo miró con lágrimas contenidas. «Si me detengo, entonces ellos habrán ganado. Y no solo perderemos nosotros, hijo. Perderán todos los inocentes que no tienen voz». Daniel apretó los puños. «¿Y qué hay de nosotros? ¿Acaso no te importa tu propia familia?». El silencio cayó como un cuchillo. Alejandro sintió que el dolor en el pecho lo ahogaba, pero no podía renunciar. Al amanecer se vistió y volvió al tribunal, aunque sabía que estaba suspendido. La sala estaba vacía, pero en la primera fila lo esperaba, una vez más, la figura de túnica blanca. Alejandro lo miró con desesperación. «Dime qué hacer. No puedo más. Han herido a mi esposa, mi hijo me odia, y estoy solo contra un monstruo demasiado grande». El silencio lo envolvió, pero en el interior de Alejandro nació una certeza extraña. No necesitaba escuchar palabras. La simple presencia de esa figura era suficiente para recordarle que la verdad debía salir a la luz, aunque le costara todo. Decidió actuar. Llamó a Vargas, el joven secretario que lo había ayudado, y le entregó copias de los documentos ocultos. «Quiero que esto se haga público. Si me destruyen, que sea con la verdad en la mano». Vargas lo miró con miedo. «Señor juez, si hacemos esto no habrá vuelta atrás». «Ya no la hay», respondió Alejandro con una voz más firme que nunca. Esa misma tarde presentó un recurso extraordinario para reabrir el caso de Mateo López. En el escrito, denunció irregularidades, mencionó pruebas ocultas y señaló directamente a quienes habían manipulado el juicio. Fue un golpe directo al corazón de la corrupción. Cuando salió del tribunal, el aire de la ciudad le pareció más pesado que nunca. Caminó hacia su coche con la sensación de que cada paso lo acercaba al borde de un abismo. Pero también sintió algo que no experimentaba desde hacía años, una paz firme, nacida de la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Lo que no imaginaba era la magnitud de la tormenta que acababa de desatar. El recurso que Alejandro presentó sacudió los cimientos del tribunal. La noticia corrió como pólvora. Un juez suspendido acusaba a colegas de encubrir corrupción en el caso de un joven condenado injustamente. Los periódicos llenaron portadas con titulares incendiarios, los noticieros abrieron con debates acalorados y los poderosos comenzaron a moverse en la sombra para frenar lo que ya era imparable. Días después, se programó la audiencia extraordinaria. Alejandro, pese a su suspensión, fue autorizado a exponer sus hallazgos. La sala estaba llena. Periodistas, estudiantes de derecho, abogados y ciudadanos curiosos. En primera fila, como siempre, la figura de la túnica blanca lo observaba, paciente, sereno. Alejandro tomó aire y con voz firme comenzó a hablar. Presentó uno por uno los documentos, pruebas ocultas, testimonios omitidos, reportes manipulados. Explicó cómo Mateo había sido acusado injustamente para encubrir a verdaderos responsables. Cada palabra era un golpe directo contra la red de corrupción que Ramírez y otros habían tejido. El fiscal intentó interrumpirlo, alegando que no tenía jurisdicción. Alejandro lo miró con calma. La verdad no necesita jurisdicción, la verdad siempre encuentra su camino. Un murmullo recorrió la sala. Algunos aplaudieron, otros se removieron incómodos. Pero lo que importaba estaba dicho.
La corrupción ya no podía ocultarse. Tras largas horas de debate, el tribunal reconoció las irregularidades y ordenó la liberación inmediata de Mateo López. Cuando el joven salió de su celda y vio a su madre llorando en la sala, Alejandro sintió que un peso se desprendía de su corazón. Había logrado lo que parecía imposible, sacar a un inocente de las garras de la injusticia. Esa noche, Alejandro regresó solo al tribunal vacío. El eco de sus pasos lo acompañó hasta el estrado. En la misma banca de siempre estaba él. Esta vez el hombre de la túnica blanca sonrió con una dulzura indescriptible. Alejandro sintió que las lágrimas contenidas durante tanto tiempo finalmente brotaban sin freno. Se arrodilló, temblando. «Gracias», susurró con la voz entrecortada. «Gracias por no dejarme rendirme». En ese instante, comprendió que su batalla no había sido en vano, que más allá de los títulos, de la toga y del mazo, había recuperado lo más importante, su humanidad. La dureza que lo había convertido en un juez temido se desmoronaba, dando paso a un hombre capaz de sentir, de llorar, de reconocer sus errores y de elegir la compasión. Cuando levantó la vista, la figura ya no estaba. La banca estaba vacía. Pero en el corazón de Alejandro no había vacío, sino plenitud. Supo que aquella presencia lo había acompañado el tiempo suficiente, hasta que él mismo aprendió a ver con nuevos ojos. Al volver a casa, Elena lo abrazó con fuerza. «Hoy te vi diferente», le dijo con ternura, «como el hombre con quien me casé, pero más fuerte». Alejandro sonrió entre lágrimas. «Hoy entendí que la justicia sin misericordia no es justicia, y que yo no estoy solo». Daniel, que lo observaba desde la puerta, bajó la mirada. «Papá, lo siento. No entendí lo que estabas haciendo». Alejandro lo abrazó con fuerza. «No tienes que entenderlo todo ahora, hijo. Solo prométeme que nunca tendrás miedo de hacer lo correcto». Por primera vez en mucho tiempo, la familia se sintió unida, no por la ausencia de problemas, sino por la certeza de que la verdad y la fe podían sostenerlos. Esa noche, al cerrar los ojos, Alejandro ya no temía las amenazas ni la incertidumbre. Había enfrentado el fuego y había salido con el alma renovada. La redención había llegado, no como un triunfo personal, sino como un regalo que lo transformaba desde lo más profundo. El eco del caso Mateo López no se apagó con su liberación. La revelación de las pruebas ocultas y la exposición pública de las irregularidades generaron un terremoto en el Poder Judicial. Varios jueces fueron señalados, investigaciones se abrieron y los medios no dejaron de cubrir el escándalo. Alejandro, pese a estar aún suspendido, fue convocado para dar declaraciones. El Consejo de la Judicatura no tuvo otra opción. Restituyó su cargo, no porque todos lo apoyaran, sino porque la presión pública lo convirtió en un símbolo de integridad. Alejandro volvió a ocupar su lugar en el tribunal, pero no como el juez frío y distante que había sido durante décadas, sino como un hombre transformado. En la primera audiencia tras su restitución, la sala estaba llena de expectación. Los periodistas apuntaban sus cámaras, los abogados lo observaban con atención. Alejandro levantó el mazo y antes de dar inicio, miró de reojo hacia la primera fila. La banca estaba vacía. Por un instante sintió un vacío en el pecho, pero luego sonrió. Ya no necesitaba ver la figura. Sabía que lo acompañaba de otra forma, en cada decisión, en cada palabra. Esa tarde, al volver a casa, Elena lo recibió con una sonrisa tranquila. «Hoy te vi fuerte, Alejandro». Como alguien que carga luz, no solo autoridad, él le besó la frente con ternura. «Tú has sido mi fuerza todo este tiempo. Tu fe me sostuvo cuando yo ya no podía». Daniel, que había estado distante durante semanas, se acercó tímido. «Papá, quiero pedirte perdón. No entendí lo que estabas haciendo. Pensé que solo nos estabas metiendo en problemas, pero ahora veo que estabas luchando por algo más grande». Alejandro lo abrazó con fuerza, sintiendo las lágrimas arder en sus ojos. «Hijo, me basta con que lo intentes comprender, y si un día dudas entre lo fácil y lo justo,
Recuerda que la verdad siempre vale el riesgo. El tiempo pasó, y aunque las amenazas no desaparecieron por completo, Alejandro ya no temía. Su nombre seguía dividiendo opiniones. Para unos era un héroe, para otros un peligro. Pero lo importante era que él mismo había encontrado paz. Cada vez que dictaba una sentencia, recordaba la sonrisa serena del hombre que había visto tantas veces en su tribunal. Esa imagen lo acompañaba como un faro en medio de la oscuridad. Una noche, mientras cenaban en familia, Daniel preguntó con naturalidad: «Papá, ¿me acompañarías el domingo a la iglesia?». Alejandro lo miró sorprendido, con el tenedor detenido en el aire. Elena sonrió en silencio. «Claro, hijo, claro que sí». El juez endurecido, el hombre que había negado la fe por años, se descubría ahora caminando al lado de su familia con un corazón renovado. No necesitaba demostraciones espectaculares para saber que había sido tocado por algo más grande que él. Su misión no era cambiar el mundo entero, pero sí hacer justicia con misericordia, caso por caso, vida por vida. Antes de dormir salió al balcón y contempló la ciudad iluminada. Recordó cada paso del camino, el miedo, la traición, la caída, la redención. Cerró los ojos y murmuró: «Gracias». Ya no había miedo, solo gratitud. Y aunque el futuro seguía incierto, Alejandro Morales sabía que nunca volvería a ser el mismo. Querido oyente, si esta historia te conmovió tanto como a mí al narrarla, suscríbete ahora al canal para no perder más relatos que transforman el corazón y nos recuerdan el poder de la fe y la justicia. Y no olvides dar el siguiente paso. Haz clic en el video que aparece en pantalla para seguir descubriendo historias que te inspirarán a ver la vida con nuevos ojos.